Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA. Otros lo llaman como movimiento rectilíneo uniforme variado, pero estamos hablando del mismo tema, en el cual la trayectoria siempre se va a realizar sobre una línea recta, ¿sí? Tu trayectoria es rectilínea. La aceleración en este tema será constante. Y al ser constante podemos decir que su velocidad puede aumentar o disminuir de manera lineal con respecto al tiempo. Recordemos que en el video anterior en MRU no tiene aceleración y su velocidad es constante. Aquí en MRUA la aceleración es constante y la velocidad puede aumentar o disminuir, o sea que no va a ser la misma en toda la trayectoria. Tengo aquí un esquema en el cual la aceleración es constante. Tenemos un automóvil o un móvil en el cual lleva una velocidad de 10 metros sobre segundos y en un tiempo de 2 segundos aumenta su velocidad en 15 metros sobre segundos. Entonces 10 más 15 serían 25 metros sobre segundos cuando haya transcurrido esos 2 segundos. Si la aceleración es constante, entonces dentro de 2 segundos va a aumentar siempre los 15 metros sobre segundos. 25 más 15 serán 40 metros sobre segundo. Y si la aceleración es constante, entonces dentro de 2 segundos más tarde, entonces la velocidad aumentaría a 55 metros sobre segundo. Entonces si vemos, la velocidad aumenta, por lo tanto su aceleración es constante. Vamos a ver la fórmula. Tenemos la primera fórmula, donde A va a representar la aceleración, que en el sistema internacional de unidades vamos a trabajar metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la X, o podemos utilizar la letra D, que significa distancia, y podemos trabajar en metros o en kilómetros. En este caso vamos a trabajar con el sistema internacional de unidades, que en este caso es el metro. El tiempo puede estar en segundos, son horas, y en el sistema internacional son los segundos. Tenemos en BF, que es la velocidad final, que es m metros sobre segundo o kilómetros por hora, y tenemos el V0, que es la velocidad inicial, que también va a tener las mismas unidades, metros sobre segundo o kilómetros por hora. Entonces, dicho eso, vamos a ver la primera fórmula, en donde la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Tenemos otra fórmula despejada para la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la tercera fórmula, donde nos dice que distancia es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Una cuarta fórmula también de distancia, que es igual a la sumatoria de las dos velocidades, inicial más final, entre 2 multiplicado por el tiempo. En este caso la podemos utilizar cuando no tenemos aceleración y podemos encontrar la distancia con esta fórmula. Tenemos la quinta fórmula, que 2 por la aceleración por la distancia o el recorrido va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta fórmula número 5 podemos despejar para la velocidad final, para la velocidad inicial, para la aceleración y para el tiempo. Y la fórmula número 6, despejando para tiempo de esta misma fórmula. Este tiempo pasamos a dividiendo, pasa a multiplicar, y la aceleración pasaría a dividir. Entonces tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Bueno, vamos a comenzar a realizar el primer ejercicio. Una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar una velocidad normal, que es 60 kilómetros por hora. Suponiendo que su movimiento es uniforme acelerado, ¿qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido antes de alcanzar la velocidad regular? Vamos a sacar los datos. Bueno, tenemos aquí una locomotora. Dice que necesitan un tiempo de 10 segundos. ¿Para qué?
para alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Ok. Entonces, ¿qué velocidad va a ser esta? ¿Será la velocidad inicial o será la velocidad final? Dice que necesita esos 10 segundos para llegar a esa velocidad. Por lo tanto, significa que esta sería la velocidad final. 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora nos preguntan por cuál es la aceleración y cuál es el espacio. Significa que el espacio es la distancia o el recorrido que hará esta locomotora. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos también sacar? Que podemos sacar que la velocidad inicial, en este caso es 0. Podemos suponer que la locomotora estaba en reposo. Cuando está en reposo, la velocidad inicial será 0. ¿Sí? Vamos a suponer, vamos a poner 0 metros sobre segundo. Bueno, nos piden encontrar la aceleración, pero antes de llegar a eso vamos a convertir 60 kilómetros por hora a metros sobre segundos para poder tener las mismas unidades. Entonces pasamos esto, sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros y que en 1 hora hay 3600 segundos. Cancelamos las unidades de kilómetros y nos quedan metros, y cancelamos horas y nos quedan segundos. Multiplicando 60 por 1000 entre 3600 nos va a quedar una velocidad de 16.66 metros sobre segundos. Ahora sí, ya podemos aplicar la fórmula de la aceleración. Recordando que la fórmula de la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Entonces tenemos ejercicio que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? La velocidad final son los 16.66 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo, entre el tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere? Un tiempo de 10 segundos. Entonces dividimos 16.66 entre 10, será 1.6. Ahora, ¿cuáles serán las unidades? Dijimos que las unidades de la aceleración iba a ser en metros sobre segundos al cuadrado. Y lo podemos comprobar de esta manera también, en donde las unidades, si recuerdan aquí, nos quedó metros sobre segundos, ¿sí? Entre segundos. Entonces voy a ponerle un 1 para convertirlo en fracción. Y si multiplicamos metros por 1, nos quedaría metros entre segundos por segundo, segundos al cuadrado. Por lo tanto, la unidad de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Ahora encontremos la distancia. ¿Cuál es la distancia que habrá recorrido? Bueno, podemos utilizar varias de las fórmulas. Ustedes deciden cuál quieren tomar de la fórmula. Yo voy a tomar que distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 por el tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad inicial? Dijimos que era 0 metros sobre segundo, más la velocidad final, dijimos que era 16.66 metros sobre segundo, entre 2, y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que son 10 segundos. ¿Sí? 0 más 16 serían 16.66 entre 2, y lo multiplicamos por 10. Esto sería una distancia que va a recorrer de 83.3. Cancelamos unidades y en este caso serían en segundos. Por lo tanto, serían una distancia de 83.3 metros. Vamos con el siguiente ejercicio. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su
trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular la velocidad en kilómetros por hora cuando alcanza el tren a los 3 minutos. Bueno, vamos a comenzar el inicio. Dice que está en reposo. Este tren está en reposo. Por lo tanto, su velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Dice que tiene una aceleración de 0.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Va a haber una aceleración. Ahora nos preguntan que cuál será la velocidad, o sea, en este caso la velocidad final, cuando haya transcurrido, ¿sí? Cuando haya transcurrido todo este de 3 minutos. Entonces vamos a sacar los datos de manera ordenada, que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. La aceleración 0.5 metros sobre segundos al cuadrado, un tiempo de 3 minutos y nos pide encontrar la velocidad final. Vamos a convertir estos 3 minutos a segundos para tener todos en las mismas unidades. Recordemos que en un minuto tenemos 60 segundos. Serían 60 por 3, serían 180 segundos. De esta manera, ahora vamos a aplicar la fórmula de la velocidad final. Recordemos que la fórmula de la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración y tenemos el tiempo. Entonces podemos aplicar esta fórmula número 2. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial dijimos que iba a ser 0, ¿sí? 0 metros sobre segundos al cuadrado, más la aceleración que es 0.5 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo de 180 segundos. Bueno, entonces nos queda que la velocidad final serían 180 por 0.5, 90 metros sobre segundos. Cancelamos unidades, aquí se cancelarían segundos y nos quedaría metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora, pero nos dice que la velocidad la quiere en kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a convertir a kilómetros por hora. Sabemos que en 1000 metros hay 1 kilómetro por, cancelamos metros y damos cancelar segundos. 3600 segundos equivalen a 1 hora. O sea, 90 por 3600 igual entre 1000. Nos sale una velocidad de 324 kilómetros por hora. Esta sería la velocidad final. Vamos con un tercer ejercicio que nos dice que un avión despega de una pista de un aeropuerto después de recorrer 1000 metros de la misma. Se está refiriendo a que va a recorrer 1000 metros de la pista del aeropuerto antes de despegar, con una velocidad de 120 kilómetros por hora. Calcular la aceleración durante ese trayecto, el tiempo que se ha tardado en despegar, y sabiendo que el avión parte del reposo, y cuál es la distancia recorrida en la tierra en el último segundo. Vamos a poner los datos aquí. Bueno, dice que se tardó 1000 metros en recorrer una pista. ¿Sí? Dice que para alcanzar una velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Y sabiendo que el avión partió del reposo, entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Por lo tanto, aquí esta es la velocidad final. Bueno, ¿qué más tenemos? Creo que son los datos que tenemos en este momento. Vamos a encontrar, bueno, tenemos aquí la distancia, que son 1000 metros.
tiene una velocidad final, dijimos que iba a ser de 120 kilómetros por hora. La velocidad inicial, porque es parte del reposo, que es 0 metros sobre segundo. Y nos piden encontrar la aceleración, el tiempo que se ha tardado en despegar y la distancia que recorre en el último segundo, ¿sí? Hay que recordar que la distancia en el último segundo. Bueno, vamos a convertir estos 120 kilómetros por hora a metros sobre segundos para tenerlos todos en las mismas unidades, ¿sí? Igual nuevamente que 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos. Cancelamos unidades. 120 por 1000 entre 3600 igual a 33.33 metros sobre segundos, ¿sí? Ahora, bueno, teniendo estos datos, vamos a ver cuál podemos utilizar para encontrar la aceleración. Tenemos una fórmula que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Tenemos la velocidad final, sí, tenemos la velocidad inicial también, pero no tenemos el tiempo. Por lo tanto, esta fórmula no nos ayuda para encontrar la aceleración. Entonces, la mejor opción sería utilizar esta fórmula y despejar para la aceleración debido a que tenemos las dos velocidades y tenemos la distancia que recorre. Entonces, vamos a utilizar esa fórmula, la número 5. Entonces, tenemos que para encontrar la aceleración es igual, bueno, voy a copiar todo, 2ax es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿sí? Las velocidades van al cuadrado. Despejando para la aceleración, el 2 y la x, que la distancia, pasarían al otro lado a dividir, tal que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por x. Entonces, de esta manera podemos encontrar la aceleración. Sustituyendo datos, la velocidad final serían 33.3 metros sobre segundos al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, menos la velocidad inicial, en este caso sé que serían 0 metros sobre segundos, si lo elevamos al cuadrado pues no nos va a afectar en nada, y el 2 por la distancia que sabemos que recorrió 1000 metros. Entonces, de esta manera encontraremos la aceleración. ¿Sí? Multiplicando, bueno, haciendo la operación matemática, 33.33 elevado al cuadrado, lo vamos a dividir de un solo. Esto es lo que nos, menos 0 elevado al cuadrado, sabemos que nos va a dar 0, entonces lo voy a hacer de un solo, entre 2 por 1000, que serían 2000. Entonces nos da que la aceleración es 0.55 metros sobre segundos al cuadrado. Recordemos las unidades de la aceleración. Y de esta manera ya encontramos la aceleración que hace durante el trayecto. Ahora encontremos el tiempo. Bueno, apliquemos la fórmula de tiempo. No sé qué tiempo, ¿sí? Tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Tenemos las dos velocidades y tenemos la aceleración que la acabamos de encontrar. Un momento. Entonces tiempo, bueno, esto es para inciso A, inciso B. Tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración. Sustituyendo datos, 33.3 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 0.55 metros sobre segundos al cuadrado, y eso nos va a dar el tiempo. 33.3 menos 0 va a dar lo mismo, entre 0.55 y nos va a dar un tiempo de 60.5 segundos, ¿sí? Cancelamos unidades, nos queda el tiempo en segundos. Este será el tiempo. Ahora encontremos la distancia que habrá recorrido en último segundo. Ok. C
Voy a utilizar la fórmula de la distancia, voy a utilizar esta. Entonces, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Bueno, tenemos la velocidad inicial que dijimos que era 0 y todo número multiplicado por 0 pues nos va a dar 0. Entonces solamente voy a utilizar multiplicando esto la aceleración, que es 0.55 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. No va a ser este tiempo, porque recordemos que el tiempo dice que en el tiempo es en el último segundo. Entonces lo que vamos a restar es 60.5, que es el tiempo total, menos un segundo. O sea, esto 59.5. Ese será el tiempo que nosotros vamos a utilizar debido a que nos dice que es en el último segundo. ¿Sí? Voy a dejarlo aquí, ¿verdad? Por 59.5 segundos. Esto lo elevamos al cuadrado entre 2. Y de esta manera encontraremos la distancia que recorrió en el último segundo. 0.55 por 59.5 elevado al cuadrado entre 2. Entonces recorrió una distancia de 973.56 metros. ¿Sí? Esto fue lo que recorrió antes del minuto, antes del segundo, perdón. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Como la distancia total es 1000, vamos a restar estas distancias para saber la distancia que recorrió en el último segundo. Entonces, la distancia va a ser restar 1000 metros menos 973.56 metros y nos dará la distancia en el último minuto. 1000 menos 973.56 y nos sale que es 264.4. 26.44 metros es lo que recorrió en el último segundo.